Súper. Bienvenida Cindy, mientras se va conectando. Pero toda la pantalla es tuya, Viviana. Dale, no. Dale, entonces, bueno, traje una presentación. Vamos a ver si se ve. Ya. Sí, se está viendo. Buenísimo. Entonces, bueno, mi nombre es Viviana Barca Valera, quien está guiando es Ciro Cortés Mancilla. El tema es el acto creativo y la intervención social, emergencias y configuraciones. Inicialmente yo tenía puesto el título de Chile porque las experiencias que voy a mirar en el campo son en el territorio nacional, pero lo saqué por ahora porque las búsquedas y las indagaciones que iba haciendo también me han llevado a bibliografía, experiencias que son de otros países. Entonces lo tengo ahí como ver cómo lo vamos a hacer. Pero el trabajo de campo sí va a ser en Chile y con organizaciones que se están desarrollando aquí en Chile. Ya, oye, yo quería partir como esta presentación un poco planteando por qué yo llego a esta noción del acto creativo y de la intervención social, que mucho tiene que ver con los recorridos personales y profesionales que yo he tenido en relación a estos temas. Entonces yo hice como una especie de línea, como línea o trayectoria, como queramos llamarlo. Me importa partir por esta experiencia personal a propósito también de los feminismos, ¿cierto? Que es importante posicionarse uno en su propia biografía, desde donde van emergiendo estos temas y se van configurando. Entonces, desde siempre yo he tenido como intereses que se relacionan con el arte, la ecología, la política, distintos intereses que iban confluyendo y que para mí no tenían como un espacio en donde pudieran interconectarse todas estas cosas, sino que eran como cosas más separadas, ¿no? Y luego ya cuando, bueno, estudié trabajo social, ¿cierto? Y después entré a trabajar, estuve muchos años, 8 años al menos en el Servicio Nacional de Menores, que se llamaba en esa época, dedicada a la intervención social de niñez en la Dirección Nacional, trabajando los temas de prevención, prevención comunitaria, y ahí aprendí mucho sobre cómo se aborda una parte de la intervención social desde la política pública, desde el Estado en particular. Entonces, todos los actores que se van presentando, los dilemas que uno va teniendo, ¿no? Cuáles son las limitaciones de esos tipos de intervenciones, bueno, y eso me fue generando a mí muchas reflexiones en ese periodo. Después yo salgo de Sename y me voy a la parte más como de consultoría, de consultora, etcétera, y empiezo a acompañar a equipos de intervención y de investigación, siempre en temas de derechos de niñez, viendo qué pasaba en los territorios, en fin. Hasta que el 2018, estoy haciendo un resumen muy, muy grande, pero hasta que en el 2018, ¿cierto? Llego a la Academia Humanismo Cristiano a coordinar este centro de intervención social, que es un centro experimental de intervención social. Experimental, yo siempre lo digo, no en el sentido científico, sino en el sentido de experienciar procesos interventivos que fueran colaborativos, co-construidos, desde las artes también, integrando mucho el arte en estos procesos de transformación. Y a partir de eso, entonces, de todo este trabajo muy experiencial con colectivos autoorganizados, con estudiantes en prácticas de distintas disciplinas, empezamos a crear una forma de hacer intervención social que era muy distinta o que integraba al menos todos estos aprendizajes que yo había tenido en mis trayectorias anteriores. Entonces yo siempre he dicho que voy en el continuo de la completa institucionalización, como era Sename, era una niña institucionalizada, yo también, a una desinstitucionalización, ¿cierto? Como irme ya al punto incluso más mundo autogestionado. Y eso me fue generando también como la aparición de estas categorías que tienen que ver con lo social y con lo... Bueno, a propósito de esto, ¿cierto? Llego al doctorado yo con esta idea de quiero indagar en estas nociones, tampoco sin saber mucho cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, en fin. Y empiezo a hacer varias lecturas que fueron un poco iluminando estos conceptos que yo ya venía trabajando. Y en eso entonces me empiezo a encontrar con algunas autoras, eh, todas, bueno, ellas feministas, muchas de ellas, ¿no? Trabajando desde las epistemologías decoloniales o anticoloniales incluso, como, bueno, Sueli Rolny, que viene más desde el mundo del psicoanálisis, pero también desde el postestructuralismo, trabajó con Guattari,
Silvia Rivera Cusicanqui también, ¿cierto? En la línea más de lo anticolonial, como ella se califica, lo mismo que Svampa. Entonces, empecé a indagar cómo estas autoras visualizaban el contexto en el cual nosotros y nosotras estamos inmersos, en este contexto neoliberal, ¿cierto? Patriarcal, como lo denominan ella, extractivista también, con la naturaleza, con las personas, con en fin, y también colonial. Entonces yo me empecé a preguntar cómo impactaba este contexto, tanto en lo creativo, que eran las nociones centrales de lo que me interesaba indagar, como en la intervención social. ¿Ya? Eh, y en este sentido, en el caso de lo creativo, se empezó a ver que, claro, si bien hay como una tendencia a que generemos en los laboratorios de innovación, ¿cierto? Que es importante innovar y está este concepto muy presente incluso en el área social, eh, también había una cierta cooptación de esa noción, ¿ya? De lo creativo. Y allí me encuentro con esta teoría de Solly Rolnik, que ya habla de la expropiación del potencial creativo por parte del sistema. Y ahí yo dije, oh, ya, esto está más o menos en línea de lo que me interesa, ¿no? Como no es lo creativo cualquier tipo de creativo, lo que yo estoy tratando de indagar, sino que cómo es esa pulsión vital que tenemos los seres humanos y la naturaleza también que nos lleva a crear situaciones, mundos, objetos en el mundo, ¿te fijas? O sea, es una materialidad. ¿Y qué pasa cuando esta expropiación o este potencial, digamos, está cooptado por este sistema? ¿Ya? Se empiezan a producir novedades, muchas innovaciones, pero esas innovaciones están despojadas de su destino ético y su horizonte de sentido. Eso es lo que dice Rolnik, ¿no? Como, cómo recuperamos este sentido que va dentro de este potencial que tenemos todos los seres humanos, pero que hoy día el sistema acá, que hay algo interesante, como que y lo toma y lo coopta y lo redirige, digamos, para su propia reproducción de manera permanente. Entonces de repente vemos a las mujeres de pueblos originarios en comerciales de almacenes París, ¿te fijas? O entonces hay, no sé, o la misma Fundación Artesanías para Chile, o sea, hay varias cosas que van pasando que uno dice, a ver, pero aquí hay algo interesante, pero igual hay algo que me produce como una distorsión, ya que, entonces, bueno, por ahí va este tema de la expropiación de lo creativo que me interesaba capturar. Y por otro lado, la intervención social, cómo se veía impactada por este contexto neoliberal. Y en este sentido también hay una captura, que al menos yo lo viví en Sename, que tenía que ver con focalizar la intervención, por una parte, ¿no? Como que tiene que dirigir a cierto grupo, ciertas características, utilizar ciertos instrumentos para medir. Entonces, aquí es donde voy a intervenir y al resto lo dejo fuera. La privatización también, ¿no? Esta cosa de tercerizar toda la intervención desde el Estado hacia organizaciones de distinto tipo. Bueno, ¿y esto qué producía, ¿no? Toda esta captura de lo social también, cierta respuesta estándar, o sea, la necesidad que tiene la política pública también de estandarizar la forma de concebir lo social para allí después derivar en una acción que se va reproduciendo a nivel regional y a nivel local, con a veces dificultades para los territorios y para los equipos de poder adaptar lo que ellos están viviendo a estas políticas que ya están predefinidas desde los niveles nacionales. Entonces se producen, claro, respuestas estándar, pero también fragmentadas, dirigidas a poblaciones específicas y muchas veces estigmatizando a los sujetos a quienes iban dirigidas intervenciones. Entonces yo siempre alejo de estas nociones del excluido, el pobre, no sé, como ciertas categorías que hacen que las personas y los grupos también se vean como reflejados de una manera estigmatizante, por así decir. Bueno, entonces estas dos cosas a mí me produjeron como una alarma, como, bueno, este contexto que es lo que está creando, en lo creativo, en lo social, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué es lo que provoca? Como hay una homogeneidad, algo que nos sofoca un poco, y la idea entonces es poder encontrar intervenciones y actos en los cuales la potencia creadora se esté manifestando igual. O sea, existan ciertos desvíos, ciertas bifurcaciones, porque ¿por qué hoy día, estando todos en este contexto, hay algunas intervenciones que tú dices, oye, esto es algo diferente?
algo pasó aquí, qué quiebre hubo. Entonces, esas son las intervenciones que básicamente me interesan, ¿no? Que son estas intervenciones sociales. Otras, en donde hay desvíos de trayectorias, desde aquellas que estaban siendo dominantes o u homogéneas, hacia otras que están siendo emergentes, más inciertas, que no están prevenidas, que están ahí emergiendo, y uno dice, aquí hay algo interesante. Entonces me interesa particularmente concentrarme en esos desvíos, en esas bifurcaciones y en esos quiebres. En ese sentido, entonces, entendiendo la intervención social como una relación siempre abierta, o sea, no puedo yo concebir la intervención social como algo cerrado, ¿cierto? Estático, predefinido, sino que más bien abierta a este devenir, a estas múltiples emergencias, y eso me implica también situarme desde epistemológicamente desde este lugar postestructural, por así decir, o bien tomando estos elementos de Guattari y de Soler Rolnik principalmente para entender estos fenómenos. Y también el acto creativo, como qué sería lo creativo, qué sería el acto creativo. Y para mí entonces estaría siendo como la manifestación concreta de la potencia que devino. O sea, si había un potencial que quería emerger, el acto, cuando esto se realiza, se produce, significa que esa potencia ya devino en algo concreto que se manifestó. Y eso para mí es el acto, lo que se presenta. Y ahí, bueno, cito también a Sueli, que dice que la obra solo se vuelve visible al final del proceso de su creación, ¿no? Es como, ya, la obra ya está, logré captar qué es la obra. Pero bueno, pero ¿qué hubo detrás de eso? Entonces, y aquí viene esta gráfica del iceberg, ¿no? Es como, ok, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo detectar es el potencial manifestado, que está visible, incluso que está registrado. Puede ser una experiencia que esté registrada en distintos formatos, audiovisual, escrito, lo que sea, pero es algo que ya está, que ya pasó. Pero lo que me interesaba a mí saber era qué pasaba en estas profundidades, o sea, qué permitió que este iceberg aquí surgiera, emergiera, digamos, a la luz y estuviera presente. ¿Ya? Entonces, me interesa mucho esta profundidad. Eh, eso. Y entonces, con esta idea, bueno, yo me hice la pregunta, que se las voy a compartir dos láminas más adelante, pero antes de eso, me puse como a indagar un poco bibliográficamente, hice una adaptación de la metodología de revisión sistemática para poder eh, determinar a partir de de artículos de revistas de los últimos 6 años, ¿no? Hay ciertos criterios ahí que después se los puedo compartir más en detalle, en revistas indexadas, revisadas por pares, ¿cierto? Con ciertas categorías, y ahí yo llegué a una cierta cantidad de artículos, que eran como más de 500 artículos, los cuales se relacionaban dos nociones, como que aparecían al menos, la intervención social y el acto creativo como relacionados. A partir de eso fui determinando otros criterios de segundo y tercer filtro, y al final llegué a 25 artículos para revisarlos en profundidad. Y en esos artículos aparecían ciertas categorías asociadas a qué se entendía por intervención social y por acto creativo en estos artículos, qué condiciones permitían que estas experiencias surgieran, qué expresiones aparecían, ¿no?, en estos artículos, y en fin. Entonces ahí aparecían como experiencias básicamente, que estaban todas ellas registradas a partir de investigaciones en curso o terminadas, que me permitió determinar un poco qué es lo que podía hacer este acto creativo y esta intervención social y cuál era su relación, ¿ya? Habían experiencias súper distintas, como desde, por ejemplo, el activismo con personas sin hogar en Sevilla, que eran investigadoras que trabajaban con personas en situación de calle, por ejemplo, a partir del teatro. Entonces era cómo cambiamos la noción que tiene la sociedad respecto a las personas en situación de calle, y las mismas personas en situación de calle hacían montajes, performances teatrales para dar cuenta de lo que para ellos significaba ser esto, y que ellos no querían tener una etiqueta impuesta ni por el Estado, ni por la política, sino que ellos querían autodefinirse, ¿ya? Entonces, desde ese tipo de experiencia hasta, por ejemplo, el empoderamiento político y la insurgencia a partir de una indagación desde el hip hop en Brasil. Eh, Hay otras
prácticas estético-artísticas, por ejemplo, de memoria situada en las mujeres tejedoras de Mampuján en Colombia, la reapropiación creativa de los medios de producción y expresión política en Argentina. Entonces, eran experiencias tan diferentes, o sea, tan particulares y tan situadas, pero al mismo tiempo tenían cosas que eran comunes. Y era un poco lo que a mí me interesaba ir a indagar. Entonces, a partir de esto empieza a emerger un poco qué es lo que podía ser este acto, ¿no? El acto puede ser una práctica, una experiencia, una puesta en escena, una performance, una acción, algo que se logró constituir en un desvío, en una bifurcación, en una alteración del orden. Siempre había una alteración de orden en todas estas experiencias. Para la intervención social, también para el colectivo y para los participantes. Bueno, yo a partir de eso hice un cuadro en el cual intenté generar como de qué estaba compuesta la noción de cada una de estas grandes categorías, ¿no? Que era el acto creativo y la intervención social, a partir de esta revisión de literatura. Entonces, en el acto creativo me aparece que 4 puntos, al menos importantes, ¿no? Uno es la emergencia de algo nuevo, o la ampliación de opciones a partir de formas preexistentes. Es decir, o sea, una cosa es que salga algo completamente nuevo y otra cosa es que yo estaba haciendo algo, pero lo reenfoco de manera distinta y entonces se genera una cosa distinta de lo que ya venía yo haciendo. ¿Ya? Por otro lado, la mayoría de los artículos también se puede visualizar el acto creativo como procesos de experimentación o de creación personal y colectiva, sobre todo a través de experiencias, objetos y materialidades. Siempre estaba presente esa materialidad en esta experimentación. Por otro lado, también se le pudo definir como un artefacto intermediario entre personas, entre situaciones, entre fenómenos. Es decir, es algo que media entre personas y entre colectivos. Y por otro lado, también se lo pudo visualizar como una combinación, una convergencia de elementos, un ensamblaje de personas, de objetos, de situaciones. Entonces, el acto creativo me aparece ligado a estas 4 posibilidades, que no son excluyentes, sino que están imbricadas de alguna forma. Y por otro lado, yo me pregunté, porque si bien no todos los artículos hacían alusión directa a mí, la intervención social es esto, ¿no? Lo que sí pudo detectar en esta revisión fueron 4 formas de comprender la intervención social asociados a este acto creativo. Entonces, estaba la emergencia del acto, ¿cierto? Definido como está acá, y ahí se dejaba traslucir entonces una intervención social que pretendía denunciar, visibilizar una realidad que estaba negada o que estaba oculta. Había un tema de denuncia ahí en cada una de estas acciones. Por otro lado, una forma de ruptura o de interpelación o dislocación de lo existente en sentido crítico, disidente, contrahegemónico. Ahí también aparece mucho eso. También aparece una intervención como reconocimiento del otro, como el rescate de la polifonía en los procesos de creación e intervención. Y también apareció, que esto tiene mucho que ver con el giro afectivo, como la posibilidad de afectar y afectarse. Entonces aparecen 4 nociones de intervención social ligadas a 4 aspectos también de lo que puede ser el acto creativo en lo que se produce en esta relación. Entonces, nuevamente, el acto creativo, ¿no? Como lo visible, lo que se manifiesta, lo que se ve, lo que permite desentrañar lo que se esconde. Y aquí también tomando un poco la noción de intervención social, por ejemplo, que desarrolla Arellano y Castro en su libro Entrelazamientos deseantes, sobre, entendida como un territorio que activa devenires, ensamblajes, líneas y relaciones. Entonces, por ahí, bueno, la pregunta que yo me hice también para hacer esa búsqueda, ¿no? Obviamente la acoté un poco la pregunta para que la metodología de revisión sistemática me resultara un poquito más definida, ¿no? Entonces, la pregunta que guía la investigación doctoral es cómo emergen y se configuran los actos creativos en intervenciones sociales que se despliegan en contextos autogestionados e institucionalizados que se sitúan en Chile, ¿ya? Entonces, me interesaba por una parte como mi experiencia también profesional se situó inicialmente en un contexto altamente institucionalizado, como puede ser
una instancia nacional, ¿no? Y yo vi lo que pasaba ahí, y por otro lado, en un contexto autogestionado, o sea, son como dos polos, dos caras, y yo lo que quería ver es si era factible que estos actos emergieran en estos contextos, y luego si la emergencia, por qué cosas era posibilitada, ¿no? O sea, como, ¿qué posibilitaba que esto se desplegara en estos contextos? Ahora, les confieso que yo siempre pensé que en lo institucionalizado Estado eh, no iba a estar esta posibilidad. Ya era como un prejuicio que yo tenía, tal vez, no sé, esas cosas que uno tiene de investigación, que uno, son las cosas que no dice, pero que están ahí. Y el autogestionado estaba segura que me iba a encontrar con muchas cosas. De hecho, es así, porque la mayoría de las experiencias que pude yo detectar, al menos desde lo bibliográfico, tenían que ver con experiencias, muchas de ellas autogestionadas, o desde las comunidades. Bueno, entonces el objetivo general, obviamente como también igual que la pregunta, es indagar en esta emergencia, en estos contextos, y en los objetivos específicos intenté como un poco condensar algunas de las ideas que ya me venían dando vuelta por la literatura también, y es, bueno, lo que quiero conocer entonces son las condiciones que hicieron posible estos actos creativos y los procesos de creación. O sea, ¿qué tiene que existir, qué tiene que pasar para que esto ocurra? Luego, reconocer las manifestaciones y las expresiones que adquieren los actos creativos, porque al menos la revisión de la bibliografía eran múltiples, o sea, aparecía el teatro, la música, la danza, la ecología, el circo, mucho artístico, pero también desde otra línea más desde la soberanía alimentaria, los procesos de cooperativa, por ejemplo, las ollas comunes, todo eso también aparecían como expresiones y manifestaciones muy distintas con una raíz más o menos similar. También me interesaba y me interesa analizar las implicancias que tiene el despliegue de estos actos en la intervención social. Y por último, comparar las experiencias que surgen en lo autogestionado y en lo institucionalizado, ver si ahí si es más o menos parecido o no. Bueno, el enfoque metodológico que yo estoy utilizando lo he denominado como basado en métodos participativos, visuales y creativos. Ahí hay una autora que estoy siguiendo en estos procedimientos, ahí está citada. Y sobre todo, como yo estuve leyendo mucho sobre las epistemologías del sur, los feminismos, lo anti, lo decolonial y el enfoque basado en arte, me fui dando cuenta que en esos cuatro puntos hay aspectos que son similares. Es decir, hay cosas que que están en todas, que están recogidas por la epistemología del sur, por los feminismos y por lo decolonial. Entre ellos, por ejemplo, el carácter situado. O sea, el carácter situado de la investigación tiene que ser un eje que guíe este proceso investigativo, respetando contextualidad, ¿no? Emergencia, por lo tanto evitando esas generalizaciones, en fin. También la utilización de diversos formatos y soportes. Entonces, me interesa que la investigación no sea una investigación que solo se realice a través de este formato de registro escrito o de registro oral, sino que me interesa utilizar materialidades, objetos, que es lo que es parte de el mismo proceso creativo. O sea, me interesa que la investigación sea también un proceso creativo en sí mismo. Eh, También la improvisación con elementos existentes, o sea, acá la importancia del devenir en los espacios en los cuales se va a ir a indagar. Ahí yo les voy a contar un poco ya más en detalle a qué me estoy refiriendo con esto, pero estas como, digamos, los principios que están detrás. Y la coparticipación y la contextualización del estudio de la perspectiva de los participantes. Eso también es súper importante. O sea, yo como autora o me siento una coinvestigadora en esto. Ya no siento que mi visión va a ser la única que va a estar en esta tesis, sino que también ir construyendo con otros este conocimiento. Bueno, ¿cuáles son las técnicas un poco que yo estoy usando? La revisión documental, eh, que la revisión documental yo la estoy viendo en términos de, como les acabo de decir, ¿cierto? Esta adaptación de revisión sistemática, que es un método muy cuantitativo, muy claro y que pudiera ser contradictorio como con el enfoque que yo estoy planteando. Sí hice una adaptación de esa metodología de revisión sistemática para poder llegar a estos 25 artículos. Entonces la revisión documental va por ahí,
pero también va por la revisión de experiencias otras que yo vaya teniendo conocimiento a propósito de mi participación en congresos y en seminarios, y también la revisión documental de los casos, que ahí les voy a contar, que voy a ir a analizar en profundidad, ¿ya? Entonces, esta revisión documental tiene como varios, además de, por supuesto, todo el soporte teórico y epistemológico que fundamenta la investigación. Bueno, también me planteé las travesías, y le puse así, travesías, porque para mí son esos, son como caminos, autoetnográficos y etnográficos. ¿A qué me refiero con lo autoetnográfico? Me interesa un poco rescatar mi propia experiencia interventiva a propósito de todos estos procesos que he vivido y no los he escrito. Entonces quiero que sea una oportunidad para poder escribir esas experiencias de intervención social y de lo creativo en estos 20 años que llevo en este proceso de intervención. Eh, y por otro lado, etnográfico, porque también voy a ir a hacer observación participante, ¿cierto? A procesos creativos en particular que se estén desplegando en los casos que voy a indagar, pero también en seminarios, en performance, en congresos que vayan a ir apareciendo en la medida en que yo estoy desarrollando la investigación. Por otro lado, esta es una parte bien central de la investigación, que son los espacios de indagación y creación colectiva. Esto sería específicamente realizado en los casos ya, seleccionados. Cada uno va a demandar su propio formato. Eso para mí es algo completamente nuevo. No sé lo que puede surgir de eso. Eh, y, y claro, y acá es como, bueno, puede resultar muy bien o no, pero siento que es algo importante poder desarrollar a propósito de poner a jugar en un espacio colectivo con las personas que han participado de estos procesos creativos o de la configuración de estos actos, disponer todas estas materialidades para poder reconstruir ese proceso, esas condiciones, esas expresiones, etc. Y por último, espacios de retroalimentación y análisis colectivo. Bueno, acá está el detalle un poco de cada una de las técnicas y lo que yo pretendo hacer en la revisión documental, la revisión teórico-epistemológica, la revisión sistemática que ya les mencioné, la revisión de documentación de experiencias relacionadas desplegadas en Chile y la revisión de documentación de los casos seleccionados, que son dos. Son dos casos emblemáticos, uno institucional y uno autogestionado. En las travesías autoetnográficas y etnográficas pienso hacer el reporte personal de la experiencia y trayectoria profesional vinculada a lo creativo, el reporte de observación participante de congresos, eventos, muestras relacionadas. Por ejemplo, estuve en la Semana de la Educación Artística que se hizo en el GAM, me fui a acampar prácticamente allá para conocer todas esas experiencias y hice un reporte, lo tengo todo escrito y tengo que ahí usarlo como material, porque aparecen muchas cosas que tienen que ver con las nociones, las condiciones, con las expresiones. Ahí hay mucho material, además de todo Chile, vinieron experiencias del norte, del sur, también vinieron expertos internacionales del mundo de las artes, del mundo de la educación. Entonces ahí hay algo, un material muy, muy rico. Y también el reporte de observación participante de procesos de creación colectiva, por ejemplo, a los casos que yo voy a ir a observar, ¿no? Específicamente. Como que me quiero meter en el proceso que están creando algo y me quiero meter en ese proceso, a ver qué pasa ahí, etc. Y los espacios de indagación colectiva van a ser dos, van a consistir en al menos dos entrevistas con encargados de cada caso y también dos espacios creativos colectivos, uno por cada caso, base de un protocolo que yo definí para ello. Es un protocolo abierto, porque si no sería inconsistente con el método, pero que lo tuve que presentar al comité de ética, entonces igual tuve que hacer un protocolo para que ellos me pudieran decir, ya, ok, sí, está bien, ¿ya? Yo no quería hacer el protocolo, la verdad, iba como en contra de mi ser, pero dije, no, tengo que hacerlo. Y ahí un poco se explica en detalle en qué consistirían estos espacios creativos y colectivos, porque además puede derivar en cualquier cosa, o sea, puede derivar como en un objeto colectivo, puede derivar en una muestra, puede derivar en una performance, digamos, puede derivar en distintas cosas y eso debería ser material de análisis para iluminar las categorías que acabo de mencionar. Y por último, los espacios de retroalimentación y análisis colectivo, que serían dos espacios, uno por cada caso, ¿ya? Eso sería ya más al final de la investigación. Entonces, contarles aquí un poco, ya voy a ir terminando, cómo fue el proceso de selección de casos
Que esto también me lo preguntan mucho. Bueno, pero ¿cómo llegaste a definir estos casos? Bueno, aquí está. Yo me imaginé como un universo de intervenciones sociales en Chile. Obviamente no tengo el número de intervenciones sociales en Chile, sería como una locura poder definirlo, ¿no? Pero lo pongo como metafóricamente. Después, metafóricamente, también hablo de estas intervenciones sociales otras, que son como las distintas, las que se bifurcan, las que se, ¿ya? Y, y dentro de esas intervenciones sociales es buscar aquellas en las que se haya desplegado, se esté desplegando al menos un acto creativo. Y acá hay dos filtros. El primer filtro es asociado a la presencia del acto creativo y su contexto, es decir, que exista la presencia de un acto creativo que se encuentre registrado, eso también es importante, en algún formato accesible para esta investigadora, que sea en Chile, que sea realizado en los últimos 6 años, que haya sido desplegado de manera colectiva y que haya sido desplegado en contextos institucionalizados y autogestionados. Y en lo institucionalizado me refiero a un ministerio o servicio público que sea una política o un programa nacional. A eso me estoy refiriendo con institucionalizado. Que tenga despliegue territorial, regional territorial y que tenga un presupuesto público regular. O sea, es bien así también acotado, ¿no? Y por otro lado, el autogestionado que sea un colectivo, agrupación o organización de base que se despliegue en su propio contexto territorial con gestión de su propio financiamiento. Entonces, ese es como el primer filtro. Y el segundo filtro tiene que ver con asociado a las instituciones u organizaciones en las que se produjo el acto. Entonces, tienen que ser organizaciones en las cuales ellos tengan una declaración de principios, en los cuales se refiere explícitamente a crear o a experimentar procesos colaborativos y participativos, cuyos representantes o participantes tengan la voluntad de participar de la investigación, sea un punto fundamental, porque si no, no. Y también que sean accesibles para mí, o sea, con los recursos que tengo, pensando en que igual estoy sola investigando. Y acá, la selección de casos, finalmente, que estoy haciendo ahora como 2 casos emblemáticos, sería el programa Se Crea, que pertenece al Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio. Es un programa que está dirigido a niñeces entre los 7 y los 19 años, cuya única misión, y esto es lo que a mí me llamó la atención que el Estado tuviera un programa de estas características, así como, ¿cómo pasó eso por Hacienda y lo aprobaron? Esa fue mi pregunta fundamental al encargado del programa, y me dijo, sí, fue un error en la Matrix, sí, en sus propias palabras. Eh, entonces, bueno, este programa, la única misión que tiene es que los niños creen. ¿Qué creen? Generar espacios para crear y para fortalecer su ciudadanía. Ya, eso es. Mi sueño, o sea, literalmente cuando yo estaba en el Estado, ese era un sueño que yo tenía y ahora verlo en un programa me parece que es fantástico. Y por otro lado, este colectivo, yo inicialmente, a principios de la tesis, digamos, el año pasado, fui a un congreso en el cual había una red que lo organizaba, que era la Red de Conceptualismos del Sur, que es una red que ahí está la Universidad de Chile, hay artistas, performers, son más de 50 personas asociadas a esa red. Y yo dije, bueno, de aquí tengo que sacar algo. Pero lo más extraño es que este caso no salió de la red. Este caso salió porque en esas búsquedas que yo estaba haciendo a través de redes sociales también, o sea, usando todos los medios, me encuentro con este colectivo que iba a presentar un texto o un trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces yo voy al museo y me pongo a conversar con ellos porque encontré muy interesante lo que ellos estaban haciendo. Es un colectivo, además, que tiene la particularidad de estar constituido por una trabajadora social y por un artista visual. Entonces yo dije, bueno, con ella, por ejemplo, nos entendemos, o sea, es como telepáticamente nos conectamos, ya no tengo yo necesidad que decirle muchas cosas y ella ya hablamos el mismo lenguaje. Y este colectivo se llama Caput. Bueno, ellos tienen ahí por qué le pusieron así, ya más o menos la historia de cómo nacieron, después si hay tiempo se los puedo contar, pero ellos accedieron a participar de la investigación. Yo también contacté a otros colectivos que o me dijeron, mira, estamos en un proceso en que no tenemos proyecto en este momento,
Hay otros que me dijeron, mira, en este momento nos interesa mucho la investigación, pero tendría que ser más adelante. ¿Te fijas ya? Y este colectivo prendió con agua. Fue así. Entonces yo dije, bueno, y ellos trabajan en Iquique, están instalados allá. Yo la verdad es que dije que no me importaba nada que me iba a Iquique. ¿Ya? Entonces que, ve. Así es que me dejaron súper invitada en agosto, entre el 8 de agosto y el 18, tengo que ir allá porque van a hacer un encuentro latinoamericano de todos estos temas, de lo creativo, lo social, en fin. Me invitaron a exponer y también yo a ser parte de todas las experiencias que van a ocurrir ahí. Y la idea también es poder gestionar uno de estos espacios creativos de los cuales yo le he estado mencionando y que ellos me apoyarían en eso. Entonces, eso. Bueno, después del análisis documental que ya les presenté y algunas conversaciones iniciales con los actores claves de los casos, hay algunas luces respecto de las condiciones que yo estas las anduve presentando algo ya en el seminario, de las condiciones de cómo emergen estos actos creativos. Y al menos hasta ahora está muy coincidente con los casos. Hay unas distinciones entre el caso institucional del Estado y el caso autogestionado, ya, pero eso lo vamos a ver después, pero está bueno. Dice, bueno, primero la emergencia de algún fenómeno, contexto o la ocurrencia de algún acontecimiento a nivel de la comunidad en específico o que se enmarque en un contexto histórico, social y político más amplio. O sea, el acto emerge cuando ocurre algo, cuando ocurre un hecho, un evento, algo que impacte a nivel de colectivo o a nivel social. También es muy importante esto, la voluntad para que el acto se realice. Eso es fundamental. El deseo también, el deseo, la motivación, la curiosidad, la emoción de lo y las participantes. Sin esto no hay acto, no hay acto. La concomitancia de lo colectivo, de formas democráticas y solidarias para proponer ideas y tomar decisiones. Es decir, no hay alguien que dirige, hay una codirigencia, hay una cotoma de decisiones, hay también la presencia de lo heterogéneo y lo diverso. Esto también es súper importante, es como en un solo espacio se congregan personas distintas, colectivos distintos, objetos distintos, distintas posibilidades de encontrarse. Eh, es como cuando es como generar encuentros improbables, ¿ya? Donde se encuentra gente que no se encontraría en otra situación. ¿Ya? Ahí. La posibilidad de conectar la integralidad de lo que somos, y esto también es súper importante, de cómo esto el giro afectivo lo trabaja mucho, ¿no? Pero cómo lo racional, lo emocional, lo pasional, todo eso está en ese momento ocurriendo y estamos permitiendo que eso ocurra. Ahí se genera una condición fundamental para que este tipo de actos surjan. Y también la experimentación con distintas materialidades. Eh, y posibilidades de improvisar conocimientos previos también, sin requisitos. ¿Ya? La política pública está muy acostumbrada a precisar, ya usted tiene que tener A, B, C, D, F, G, no le faltó la G, no cabe aquí, tiene que ir al programa al lado, ¿ya? No, esto no, esto aquí no, no puede existir eso, y esa fue una de las cosas también que hablamos con el encargado del SECREA, que yo ahí tenía dudas y le pregunté y fue bien, bien interesante lo que me dijo. Bueno, y el acto creativo y la intervención social finalmente se entrelazan en procesos de mediación y experimentación colectiva a partir de lo diverso, lo heterogéneo, lo polifónico, donde la interpelación de lo instituido, y eso es súper importante, siempre hay una interpelación, se constituye en un horizonte de sentido. Eso como a nivel muy general. Y eso. Yo creo que me más de lo que debía, parece. No, Ay, tranqui. Sí, ya. está bien. Igual la tesis, cuando es la tesis doctoral de uno se embala también, pues está súper bien. Perdón. No, tranqui, no, sí, todo lo contrario. Muy agradecido y la idea ahora es que podamos hacer algún par de comentarios a lo que planteáis. Eso. Ahí, yo tengo algunos, pero partamos por Sai que levantó la manito. Dale, yo voy a ir anotando aquí al tiro. Buena. Oye, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, cuando nos conocimos acá en Chillán y viniste, a mí y Héctor lo había comentado en algún momento también, que tú estabas haciendo esta tesis doctoral con el tema del arte.
Y lo que me pasa a mí es algo que podrás haber notado en los colectivos con los que te reuniste. Mm. Es que cuando el arte nos gusta es como que nos mueve, como que nos apasiona, como que nos pasan cosas. Y te lo comento desde la emoción más profunda que siento en este momento. Y me recuerdo a mi historia también personal. Bueno, con el Alejandro también nos conocemos y somos, tocábamos guitarra y somos músicos. Entonces, para nosotros esta cuestión es un sentido muy profundo, casi indescriptible. Y nos pasa así como que, y a mí me pasa con mi amigo, nos juntamos a tocar y la energía está baja y después de 20 minutos tocando ya cambia el ánimo, cambia la corporalidad, tiene una serie de, digamos, cambios energéticos en nuestros cuerpos. Mm. Entonces, bueno, es como una cuestión muy, muy potente lo que tú estás haciendo y de verdad y te felicito. Y yo quisiera saber a propósito de esa, de esas emociones que hay detrás de este proceso investigativo que sin duda es potente en términos energéticos, en términos de hacer una tesis doctoral, sabemos que es harta pega. Entonces, te pregunto a ti desde lo personal, ¿cómo ha sido esto de responder con la pega, de sacar la tesis y poder vincular algo que a ti te gusta como el arte? ¿Cómo ha sido esto en términos de energéticos, de manejar las energías? Uy, Eh, ha sido súper difícil porque, claro, yo además trabajo en este centro y todo el rato estoy como metida en este tipo de procesos. Eh, Algunos funcionan, otros no. Y ha sido difícil compatibilizar, o sea, tanto así que yo no sé si voy a poder seguir compatibilizando el trabajo con el estudio, o sea, siento que voy a tener que optar en este caso por el estudio, ¿no? Pero porque no me da, no me da y siento que, pero sí, bueno, ha sido difícil obviamente la tesis doctoral. Primero, que la aprueben, fundamentarla, porque no es un tema muy común en el trabajo social al menos. Tampoco, también es un tema que se visualiza como abstracto por parte de la gente en general, o como muy volado, o como que no, pero bueno, ¿cuál es el sustento de esto? Entonces ahí a mí me ha implicado un esfuerzo súper importante porque una cosa es tener una convicción, una intuición de todo esto y otra cosa es darle como un formato académico. Entonces eso ha sido para mí bien como desafiante de decir ya, hay que ponerle una metodología, hay que estructurarlo así, hay que... ¿Me entiendes? A pesar de que siento que va en contra un poco del mismo proceso, porque finalmente lo que me interesa a mí es el proceso creativo en sí mismo. No me interesa el resultado, me interesa ese fluir, ese devenir, cómo se va gestando. Entonces, eh, creo que soy puro devenir, devenir en este momento en todo el sentido amplio de la palabra. Pero, pero sí, pero ha sido muy lindo poder vincular lo creativo, lo que a mí me mueve en la vida, mis dos pasiones, ¿no? Como lo social, la transformación social y también lo creativo me moviliza fuertemente, entonces tengo una convicción, yo siento que me permite como también buscar las alternativas para que esto llegue a algún puerto. No sé si por ahí respondo a tu pregunta. Bien, muchas gracias. Oye, yo tengo unos comentarios. Y, bueno, primero, felicitarte. Es bien difícil en el mundo del trabajo social que tiene como una estructura lógica de la intervención y de la investigación. Es bien difícil meter esto ahí. Es bien desafiante por lo demás. Yo todavía quedo, o sea, si tú me preguntáis, no me queda del todo como, ay, ¿cómo lo meto en el doctorado? O sea, y sé que es difícil. Yo recuerdo cuando hice el mío. También, pues, es como que llega un momento en que todos te cuestionan todo y decís, ya, pero yo quiero ver esto y tú no sabes cómo hacerlo, cómo explicarle al otro. Entonces, yo me imagino que habéis pasado por, si lo mío era sociológico, tú habéis pasado, lo tuyo acá tiene que haber sido también chino para algunos y bien complejo. Pero yo quiero hacerte algunas preguntas y recomendaciones, ¿no? Y también, porque yo entiendo a la Sully Rolnick, ¿cierto? Que habla de los actos creativos desde una perspectiva en relación
a cómo esta resistencia produce resistencia y liberación al poder, po, que tiene que, por eso es post-estructuralista ella. Am, entonces voy a hacer los nexos porque sí, uno estudió música y todas esas cosas. Nada que es la cuestión que voy a decir, pero yo no sé si habéis visto el documental de Get Back de los Beatles. No, yo soy fan de los Beatles, por eso te lo digo. Entonces, el documental de Get Back de los Beatles, que es un documental que dura como 9 horas, que el, era en verdad ay, ¿cómo se llama? Que era el último, era el Let It Be finalmente, que cuando lo graban quedó como que uno ve las peleas, qué sé yo, parece un reality. Pero la gracia de Get Back ahora en los Beatles es como hacen las canciones. O sea, voy a tomando tu concepto, el acto creativo ahora lo muestran. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no sé, pues, perdón que cuente las cosas, pero échale una mirada, no sé, digo, capaz que sirva mucho. No sé, pues, todos conocemos las canciones de, no sé, pues, el mismo Get Back, o no sé, o Two of Us, o qué sé yo, las canciones clásicas de los Beatles, y están en ese momento, en un momento determinado de la obra, que llega, no sé, pues, George o llega Paul y dice, oye, tengo una línea melódica que la empecé a crear. Oye, qué interesante, y se une John con el piano, y como que oye, tú decís, oye, mira, ahí está la línea melódica de que vaya a tener, ¿cachai? Pero ellos todavía, como tú lo sabías ya porque estás viendo el documental, en ese momento no lo saben, y se equivocan y lo dejan de otro modo, oye, pero así no es, uno dice en su cabeza, así no es, y están creando en ese momento. Y llega un momento en que aparece. Y es como de un segundo a otro. Y aparece la creación y aparece la obra que después tú conocís por años, ¿cachai? Son 9, son 8 horas, para ser honesto, pero son muy interesantes porque los fans de los Beatles, como yo, como gozábamos con esa cuestión, yo me juntaba con amigos y les decía, oye, pero mira, cacha esta parte. Oye, ¿verdad? Que aparece esta canción y tú decís, entonces, a mí me lleva a pensar esto del acto creativo con algo que probablemente, que yo creo que Rodolfo lo va a decir mejor que yo, con la cuestión del acto creativo y la estética, el fenómeno estético. Yo no sé si lo, pero no lo vi. Porque, por ejemplo, ahí hay una tradición teórica importante, o sea, entonces, ¿cómo aparece, cómo se evalúa, o sea, cómo se ve? Porque hay, desde la crítica a la razón del juicio en Kant, que él habla sobre cómo percibimos nosotros, juzgamos la belleza en el arte, y él le dice la naturaleza, incluso pasamos por Heidegger, que en el origen de la obra del arte, por ejemplo, me recuerdo, texto que tuvimos que leer con Iván Reyes, o sea, me acuerdo, la creación artística lo que revela es el ser, po, esta esencia del ser, po, por eso es fenomenológico finalmente. Y ahí me imagino que la tradición de Guattari y Deleuze en Mis Mesetas, por ejemplo, entre devenir, deseo, que desafían estas nuevas estructuras, que un poco lo que planteas tú, pasar por Foucault, ¿cachai? Que la recepción del arte a través de cuando ahí Foucault habla algo bien bonito sobre la producción y recepción del arte como una forma de resistencia, que también es otra manera de entenderlo. Claramente aquí incluso yo miraba Se Crea, yo conozco Se Crea, bueno, porque participé en algunas veces en Se Crea aquí en San Joaquín, en el canal de televisión que estaban haciendo los niños. Era muy interesante eso. Y era una forma de resistencia, po. Y eso aparece ahí en la palabra y las cosas. Y otro que a quien yo conocimos personalmente, Rodolfo también debe acordarse, Jacques Rancière, hay un texto que se llama El reparto de lo sensible, no sé si lo habéis mirado, que es muy bonito porque ahí le da, le da el argumento político. Entonces, ahí hay una tradición que habla sobre este vínculo con lo estético, de lo sensible, de la creación, qué sé yo, pensando en los Beatles. Ahora, ¿por qué lo digo yo? Porque finalmente pensaba que era algo que ahí porque le tuve que poner nombre a las cosas que estabais diciendo, pero nombres con lo que yo entiendo el acto creativo. Me parece que es tremendamente interesante porque, claro, devienen cosas culturales, pero también bien en política, ¿cachai? Entonces creo que interesante como mirarlo ahí en esas triadas de esta tradición de lo estético que parece, sociológicamente hablando, digo yo, porque vengo de ahí, y que permite un poco también leerlo en esta, también para ajustarlo a una disciplina que a veces necesita que lo ajusten, porque
como que de repente se nos escapan los objetos de estudio y ahí uno aparecen los profes, nos dicen, oye, no, acota, tráelo para acá, ¿cachai? Entonces esos son mis comentarios, preguntas, no sé si te hacen sentido o no, pero me parece muy interesante lo que estáis tratando de mostrar. Pero ve ese documental de los Beatles, Get Back, que está en Disney, sé que son 8 horas, pero me vais a entender cuando lo veáis. Sí, o sea, es que encuentro todo el sentido, de hecho, en algún minuto yo tenía pensado, pero ya al final no lo explicité porque no sé si lo voy a alcanzar a hacer. Quería como analizar también algunas películas. Mm, Eh, Hay varias películas que para mí que hablan un poco de esto, ¿no? A través de imágenes y de historias sobre el acto creativo y lo social, que es como el cruce que me interesa. Pero de todas formas, lo que tú dices, por ejemplo, de la relación entre lo estético y lo político, está muy, al menos en los textos, ya más, tanto la experiencia como en la revisión de textos ya más filosóficos, me aparece esa relación muy fuertemente, o sea, como algo ligado que es como indisoluble, es una acción política claro, también. claro. Eh, Porque en el fondo ahí tú quieres decir algo, quieres romper con algo, quieres... Entonces, bueno, a Rancière lo tengo citado, sí, de todas maneras, a Guattari también, a Rolnik. No a Kant ni tampoco a Heidegger, ahí no me había metido en eso. Sí, en algún minuto me quería meter en Spinoza, pero yo no sé si alcance ahí a hacer tanta profundidad, pero sí, de todas formas, el concepto, por ejemplo, también de resistencia, que es un concepto que me ha aparecido, de hecho, como Mm, eh, revisión de experiencia, aparece como la intervención social como resistencia, ¿no? claro. Aparece, pero yo en Porque ciertas... puede ser que el acto creativo también sea una resistencia, pues. Sí, Sí, todo sí, claro. Sí. sí, yo ahí me he querido como todavía no enmarcar en eso porque a propósito de que leí una entrevista, se llama no, a ver, Revolución del Deseo, una cosa así, que es una entrevista que le hace Franco Bifo y Berardi a Guattari. Y en eso justamente empiezan a hablar de la noción de resistencia. Entonces, yo no me acuerdo cuál de los tres fue que dijo ya, pero mira, la resistencia está bien, uno se resiste, pero en el fondo el proceso creacionista, decía, es distinto de la resistencia. Mm, Porque, sí, porque cuando tú te resistes, tú te estás resistiendo a algo que ya está establecido, ya hay algo que tú sabes que te tienes que resistir a aquello. mm, En lo creacionista, en lo que crea, tú puede ser eso, pero también puede ser algo completamente nuevo. mm, Uno siempre, por supuesto, tiene un referente, pero él dice, no necesariamente me voy a resistir a algo, puede también emerger algo, ¿no? Y me claro, gustó esa posibilidad del concepto, como ya. es Ah, esa bueno. amplitud del concepto. Y sabes que eso me apareció porque es un libro chiquitito ese, y me apareció como casi en una nota al pie. Y Mm, fue así como, y de hecho lo perdí durante un tiempo y después lo recuperé mm, y dije, ya, esto lo tengo que citar. Pero me hace mucho sentido lo que tú me dices de a lo mejor buscar también más, más allá en la tradición filosófica en esta relación de lo estético y lo político, y cómo se concibe, ¿no? También ahí me parecía mucho Benjamin a Ah, sí, ratos, sí. ¿no? Mucho, Está la mucho producción de la obra Benjamin. de arte también ahí. Claro, que hay algo ahí que tengo que mirar y cómo seleccionar, ¿no? Porque también si no me puedo ir en una, digamos, en una profundidad intensa. Pero sí, y lo otro que me gustó de lo que me dijiste, bueno, por supuesto fue como este documental, porque justamente lo que importa es ese proceso creativo. Y ese proceso creativo tiene características, que yo me he dado cuenta al menos en lo que llevo de revisado, muy similar, ¿ya? No solo en el mundo artístico, sino también en estas otras formas, como por ejemplo la conformación de una cooperativa Mm, o, mm, el tema de la soberanía alimentaria a través de los cultivos. sí, También ahí, por ejemplo, me ha parecido, y por eso yo hablo de lo creativo y no solo lo artístico, claro, sino que lo creativo como múltiples posibilidades. claro. Entonces, sí, me hace como mucho sentido lo que tú me dices y de poder irlo integrando en la parte ya más teórico-epistemológica de fundamentación, así que Sí, no, bacán. así. Eso es Gracias, gracias. Está Rodolfo súper. también. Sí, Rodolfo, ya Sadi, dale nomás, gracias por estar.
Ya, Rodolfo. Hola, no sé si se escucha bien. Estoy como Sí, súper, en se las escucha tinieblas súper. acá. Sí. Bien, mira, me parece pero muy, muy, muy interesante tu tema, ¿no? Y siento que estás pasando por un proceso, ¿no? Que de alguna manera nos acongoja a todos, ¿no? Sí, Y cuando tú decías esto de como que uno se siente un poco solo, sí, efectivamente. Y así como para darte ánimo, ¿no? A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo terminé mi tesis doctoral, no habían trabajadores sociales que que la leyeran. Entonces, desde ese desamparo, ¿no? Entonces, desde ahí te hablo, ¿no? Entonces, entonces, claro, quiero tratar de ser súper sintético para tratar de respetar los tiempos, siento que es un tema que nos daría para hablar noches y noches, ¿no? O tardes y tardes, como se quiera decir, ¿no? Pero, a ver, hartas cosas, ¿no? Voy a tratar de ordenarla y sintetizar, no puede que todo quede ahí a medio camino, ¿no? Pero voy a tratar de ser sintético. Sin duda, yo creo que acá hay que dar una discusión como un poco estética, ¿no? Y no se trata con llegar a la profundidad y a los abismos de la esencia del ser, ¿no? Sino que más bien por tratar de dar ciertas discusiones y una palabra que le encanta a las ciencias sociales y a los normativos, ¿no? Esta cosa de tratar de construir ciertos mapas cognitivos, ¿no? Eh, que nos permitan de alguna manera situar la discusión, ¿no? Porque cuando yo te escucho hablar de alguna manera, yo digo, bueno, pero ¿desde dónde se está entendiendo esto? ¿No? Yo no podría empezar a hacer el ejercicio de empezar a tirar hilos, ¿no? A tirar hilos para poder descifrar ciertos anclajes epistémicos, pese a que tú haces una declaración, y me parece muy bien, ¿no? Tú declaras tu marco epistémico y declaras tu marco como teórico de alguna manera, con ciertos autores, ¿no? Pero efectivamente como que se pierde un poco como la esencia, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el fundamento que está detrás de esto? ¿Cómo estamos entendiendo, por ejemplo, el acto creativo? Más allá de la definición enciclopédica, ¿no? que se puede dar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que meterse un poquitito a bucear y claro, hay algunas alusiones, ¿no? Que comparto con lo que decía Alejandro, ¿no? Que hace relación con esto de alguna manera, tratar de mirar un poco desde, no sé, puede ser un punto de partida Kant, sí, efectivamente, y de ahí ir avanzando un poquitito en las discusiones, un poco para ir rastreando la noción de estética y de acto creativo, ¿no? Es una discusión que después encapsuló mucho la discusión estética y se estetizó la discusión, digámoslo de esa manera. Y al estetizarse la discusión, lo que ocurre es que va perdiendo el síntoma político, ¿no? Y yo creo que tú, al revés, ¿no? De lo que le ocurre a las discusiones estéticas, tú quieres de alguna manera politizar esta discusión, no estetizarla, ¿no? Entonces yo creo que ahí está tu tema como para que no te pierdas en esto de que empezar a vagar como en los conceptos más profundos y filosóficos, cuando tienes todo claro, ¿no? Que en tu tema tiene que ver con la politización, yo creo que no te arriesgas, dale. ¿Sí? Y sin duda hay autores que no se pueden dejar de ver, ¿no? En esta discusión. Yo creo que Rancière, Benjamin, ¿no? Son autores claves que no pueden dejar de estar, ¿no? Y la discusión estética más contemporánea, y si quieres situarla latinoamericana también. Volviendo un poco, como pasando a otro punto, ¿no? Y aquí me pongo más disciplinario, si se quiere decir así. Me causa, tengo problemas con tu noción de intervención, ¿sí? No con tu noción, o sea, en realidad en mi vida tengo problemas con la intervención, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Porque de alguna manera, ¿qué se está entendiendo por intervención? ¿Qué estamos entendiendo? No entiendo qué se está, por ejemplo, en tu tesis, entiendo que se están mostrando algunas definiciones de intervención que tú las pones, de hecho, en tu presentación y me imagino que son más amplias, por supuesto, pero sin duda yo no tengo aquí no me queda muy claro y ahí te lo preguntaría como una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo qué estás entendiendo tú por intervención? ¿Sí? Porque estamos entendiendo un acto de la realidad, perdiendo de vista la noción de totalidad, por ejemplo, si lo miramos en términos estructurales, y tú hablaste, ¿no? Tú te estás posicionando. Entonces, tú no estás mirando desde una posición estructural, estás mirando desde el postestructuralismo, ¿no? Y estás más encima particularizando en términos de, y hablas mucho de Guattari, ¿no? Y yo creo que más que Guattari, y ahí te sugiero, ¿no? Más que Guattari para tu discusión, por lo que estoy entendiendo, yo te sugeriría echarle una visita a su amigo íntimo, ¿no? Que es Deleuze, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es muy interesante porque él tiene una discusión estética también,
y que hace relación con un poco esto de los actos creativos, el arte en la era de la reproducción técnica, ¿no? Entonces hay un montón de cositas ahí, de hecho, Deleuze, así como tiene sus cursos sobre Foucault, ¿no? Que son ya clásicos, también tiene sus cursos sobre cine, ¿sí? Y Deleuze hace el mismo trabajo, no sé si lo has podido ver, me imagino que sí, pero esos textos son muy interesantes un poco para ir armando esta discusión. Entonces, cuando yo te pregunto por la noción de intervención, me cuesta, me gustaría, así como en términos éticos, ¿no? Y saber desde dónde se está pensando. Y creo que la noción de intervención científica acá no apela, acá no juega, ¿no? Estamos jugando otro partido, ¿no? Estamos jugando un partido más ético, más político, más estético, si se quiere. Entonces, también no le tengamos miedo un poco a agarrarnos a patar las canillas con la ciencia, ¿no? Imagino que todos mis amigos que están aquí presentes se van a enfurecer conmigo cuando yo digo esto, ¿no? Pero ya hay bastante literatura y bastante estudio anclados a otras formas de producción de conocimiento. Formas de producción de conocimiento que justamente pretenden superar todo esto que estamos discutiendo, superar la noción de epistemología, superar la noción de ciencia, superar la noción de intervención, ¿no? Y por eso mi pregunta por la intervención, ¿qué lugar ocupa en ti la noción de intervención? Entendiendo esta otra discusión. Eh, Creo que hay que mirar con cierta sospecha todas estas teorías como que están, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero estas teorías que se van poniendo un poquitito de moda, ¿no? Y me refiero sobre todo a esto de las perspectivas de coloniales, postcoloniales, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que hacer un ejercicio crítico de ver también desde dónde se está hablando, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, nosotros hablamos desde perspectivas de coloniales, postcoloniales, etcétera, y nosotros miramos nuestros propios marcos teóricos son todos eurocéntricos, ¿no? Bueno, seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, estamos mirando esto, pero seamos juiciosos y críticos con lo que estamos planteando. Y en ese marco, vuelvo, ya que Alejandro también creo que lo mencionó, creo que es interesante un poco volver a la parresía Foucault, ¿no? En este decir veraz, en este decir honesto, ¿no? Y en este decir honesto que le cuesta mucho reconocer a la ciencia social, porque de alguna manera todos los estudios que uno va revisando, las tesis de posgrado, etcétera, ¿no? Uno dice, acá hay apuestas políticas, súper claro, claro, pero como que cuando tú le aprietas un poco, les pones un poco ahí la presión, y dice, bueno, pero hablemos en términos parresíacos, ¿no? Hablemos de la parresía, hablemos del decir veraz, hablemos de la verdad, ¿no? ¿Qué se quiere hacer con esto? ¿Sí? Y yo creo que es un ejercicio que hace falta, no hace falta todo, no te lo digo a ti, por supuesto, lo estoy diciendo en términos generales, ¿no? Así que por ahí van bueno, se me quedaron un montón de cosas y creo que estoy abusando del tiempo de todo, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto de que tú planteabas, por ejemplo, del acto, ¿qué es lo que es el acto? Estabas hablando de un acto estético, de un acto político, de un acto artístico, que son todas estas cosas que acabo de decir, connotaciones absolutamente distintas. Pueden haber puntos intersticiales entre ellos, sin duda, pero ojo, no es lo mismo lo artístico, lo estético o el acto creativo, ¿sí? Así que hay un ojo con eso como denuncia. ¿Denunciar qué? Y ahí también te digo, te doy la última recomendación como sugerencia también, ¿no? Hay un trabajo bastante interesante que se está desarrollando respecto de esta nueva forma de comprender los escenarios sociales emergentes, ¿no? Y habla del capitalismo cognitivo, que tiene que ver justamente con los actos creativos. Más allá de hacer esta lectura centrada en el sujeto como yo, ¿no? Que nos dirá Guattari y Deleuze, ¿no? Más bien en este acto creativo como cognitivo, ¿no? Como de alguna manera pasamos ya a las sociedades disciplinarias, eso es un hecho, ¿no? Estamos incluso un poquitito abandonando las nociones postestructuralistas también, ¿sí? Entendiendo que ya las formas de producción están pasando por el lado cognitivo, ¿no? Que es imperceptible de alguna manera, ya no son los discursos, ¿sí? Porque los discursos, si no son veraces, ¿de qué nos sirven, no? Entonces, por ahí ¿Me puedo va mi interrumpir discusión. ahí, Eso, Rodolfo? Porque sabéis que sí, eso yo lo claro. encuentro tremendamente interesante. Estoy pensando en la gente que hacemos Fondesit. O sea, a mí me tocó este año que una idea, para mí, es una idea que se creó en un año pensándola y fue coaptada, po, ¿cachai? Sin duda, po. Institucionalidad, ¿cachai? Una neoliberalización del conocimiento y quedó metida ahí, ¿cachai? Es horrible, po, porque además las consecuencias emocionales en uno son horribles también, pues 3 veces más horribles, po.
Pero justo ese Pero punto por eso, lo encuentro muy entretenido ese punto. pero, pero por eso te digo, si uno analiza esto desde la perspectiva del capitalismo cognitivo, uno se da cuenta de cuáles son las fuentes de financiamiento científico, ¿no? Y ahí entra todo lo que es CONICET y CITANIT, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tipo de investigaciones se están financiando? ¿Para quién se producen? ¿Cuáles son las mediaciones que se establecen ahí? ¿No? ¿Cuál es el uso que va a tener ese producto científico? ¿Es Y, el autor dueño de su producción científica o finalmente es quien la financia? Entonces hay un montón de discusiones, ¿no? Porque quienes... hay otra cosa ahí que a mí yo fui descubriendo, a pesar, yo estudio cuestiones relacionadas con la ciencia y tecnología, ¿cachai? Entonces veo como los agenciamientos sociotécnicos. Y hay un agenciamiento que no es político ni es neutro y que son nuestros propios colegas los que evalúan los propios proyectos. Y que ellos se O convierten sea, guardianes de esto. Son que los mismos son los que lo critican, ¿cachai? Pero son los guardianes de este proceso. sin duda, sin duda. Pero eso tiene que ver con las formas de producción de conocimiento y por eso le apelaba como sugerencia a esta lectura desde el capitalismo cognitivo. Pero creo que estoy aburrido del tiempo y no No, aburrir a la gente. Así que nada, son un par de reflexiones. Te juro que cuando salga tu tesis, yo voy a ser uno de los primeros que la va a pedir para leerla, ¿no? Así que dale, siga adelante y cuenta con nosotros. Yo particularmente, si te puedo ayudar en algo, me parece muy interesante tu tema. Claro, pues, y a mí me pasó, yo hice mi tesis doctoral en estudios culturales. Me pasó un poco lo que te pasó a ti, por eso me siento tan reflejado en eso, ¿no? Así que eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Súper, súper, súper buenas reflexiones. Son como hartas cosas. A ver, espérame, ¿a dónde voy? Ah, bueno, primero, como que siento que de todas maneras la noción, por ejemplo, de intervención social fue un tema que a propósito todavía no he resuelto del todo. Yo creo que partí por varias búsquedas de la intervención social. O sea, primero un poco indagando en el propio trabajo social, como qué se entendía por la intervención social e intentando como mapear un poco estas tradiciones, pero estas tradiciones en general se enmarcan también en ciertas corrientes, ¿no? Como tú decías, ¿no? Como la intervención social entendida desde un pensamiento decolonial, o la intervención social entendida como este devenir, que es un poco lo que hace Arellano y Castro, ¿no? Y basándose en Guatalés. Entonces, finalmente siento que al poder entender como las distintas matrices epistemológicas, ¿no? Van emergiendo nociones estas distintas nociones de intervención social, que pareciera que fueran como, cuando uno las ve solitas, como que fueran, "Uy", como que están solitas, pero no, pues responden como a estas otras tradiciones. Y también ahí hay un tema súper importante con la intervención social, que generalmente también a veces hay nociones de intervención basados en estas tradiciones, y muchas veces cuando tú vas a ver la implementación, no de la intervención, finalmente terminan siendo todas iguales en su implementación. Entonces ahí también yo siento que tenemos poco integrado, y me integro en ello, poco integrado la reflexión teórica, filosófica, en fin, que a lo mejor la tenemos muy clara aquí, ¿no? Cognitivamente hablando, pero cómo eso pasa, bueno, por todo este cuerpo, por la emocionalidad y cómo se traduce en procesos de intervención y cómo eso impacta en esos colectivos con los que trabajamos y en fin. Entonces ahí siento que ahí hay como unas estructuras o unas ripios que no se han podido todavía desentrañar del todo. Entonces yo lo que quise hacer en esta primera búsqueda fue, al menos en esta búsqueda como de bases de datos de revistas, que también ahí hay un tema, porque esas revistas responden a ciertos criterios, eso ya lo estábamos hablando, ¿no? Pero también es una exigencia, o sí, sea, po. también me tuve que meter en la exigencia, ¿no? Como decir, ya, ok, ya me meto a analizar esto, ¿no? En estas revistas a ver qué aparece, y puse solo la palabra y quise decir, ¿qué aparece si pongo estas palabras? ¿No? Acto creativo e intervención social. Y ahí me aparecieron como esas tradiciones más como de esa intervención social, que no es cualquier intervención social, que es una intervención social que tiene un horizonte de denuncia o que tiene un horizonte de develar algo. Entonces, eso me llamó la atención, como aquello que estaba asociado a lo creativo estaba asociado a su vez a esas formas, ¿ya? Mm. Sin todavía clasificarlo en tradiciones. Y eso me pareció
bien interesante. Y otra línea es el mapeo de intervenciones desde estas tradiciones, no solo desde el trabajo social, sino también desde otras disciplinas que han ido indagando en cómo la entienden. Yo hasta ahora, como ya me he hecho un posicionamiento que no quiero que me ciegue, que yo creo que ahí es importante también, ¿no? Como instalarse en el posicionamiento, pero permitir que también, chuta, te venga una cosa, oye, esto no era lo que yo estaba pensando, pero está bueno, como tener esa apertura. Entonces yo, como me estaba posicionando un poco desde este postestructuralismo y más bien enfocado en Guattari, en Deleuze, a Guattari lo he leído mucho más, a Deleuze lo he leído menos, y a Rolling, por ejemplo, como en esta línea, como que me hacía más sentido esa definición social que hace Arellano y justamente se basa en esa matriz, ¿no? Esta apertura al devenir, a lo que viene, a lo emergente, que es lo que a mí me importa, es lo que emerge y permitir que eso emerja, ¿ya? Sin embargo, creo que sí, de todas maneras tengo que hacer un mapeo más eh, profundo de lo que significa lo creativo y lo social y también estableciendo los límites, como hasta dónde voy a llegar en esa búsqueda, ¿no? Entonces, ahí yo un poco con lo que tú me estabas preguntando por la intervención social. Después también, yo también tengo la sospecha de las modas, ahí te encuentro toda la razón. De repente se ponen de moda conceptos, autores, y como que todo el mundo incluso se habla como del mismo, se hacen las mismas preguntas en las tesis, como usando los mismos conceptos. Yo decía, chuta, que hay como algo raro, porque todos estamos hablando lo mismo, ¿no? Como, ¿qué nos pasa? Eh, y claro, y en ese sentido, bueno, a mí en el caso de lo de colonial, siento que hay muchos que se autodenominan así, pero a mí algunas ideas de esas autoras, como por ejemplo, sobre todo la Silvia Rivera, que yo he leído mucho más, y la he escuchado y me gusta su onda, que la encuentro como rupturista, porque más ella ni siquiera se califica como decolonial, sino que como anticolonial, ya directamente anti, a pesar de ella haber estudiado en Europa, digamos, haber en Estados Unidos, y desde ahí haber traído muchas cosas que tienen que ver con la imagen, el análisis de la imagen. Entonces yo creo que esa cultura eurocéntrica que tú mencionas es algo que no podemos olvidar y que la tenemos incorporada en nuestra formación, y también los autores que hablan de la filosofía latinoamericana la tienen. Entonces, bueno, ahí es algo que sería como para un tema de discusión. Sí, lo del capitalismo cognitivo, de todas maneras, me parece que es un concepto también, porque está como súper presente. Y yo diría como la amplia forma de la cooptación que tiene, de la cooptación y la colonización que tiene el sistema en los distintos ámbitos, Sí. en los distintos ámbitos. Entonces, es Mm. como, para mí al menos, por eso yo hablaba también como eso de la expropiación expropiación o la colonización de lo creativo también, como algo que es deseable, pero que también puede provocar como una reproducción frenética de lo nuevo, ¿cierto? Mm. Que te Más, lleva más allá como... de, más allá Sí, de la discusión vanguardista, ¿no? Más allá de las claro, vanguardias, ¿no? claro. Sí. Sí, sí, no, súper, súper de acuerdo. De hecho, estaba leyendo a un autor que es Gillen, que habla justamente habla toda una cosa sobre la creatividad y lo divide como, porque también es distinto lo creativo de la creatividad, y hay otra distinción también, ¿no? Que ya no vamos a entrar ahora por tiempo, pero que también está interesante esa discusión, y que habla de la horizontalidad y la verticalidad, que a mí me pateó un poco al principio el texto, y después dije, no, ya está, encontré que habían cosas muy interesantes. Así que nada, yo de verdad les agradezco, te agradezco por todo esto, y sí, pues de todas maneras me encantaría como tener un grupo de gente para poder intercambiar, porque además es un tema que no le gusta a todo el mundo. Es un tema que lo encuentran, como te digo, no, me cuesta encontrar gente que prenda con el tema y crecer en una comunidad de pensar estos temas, Mm. porque a mí me gusta la comunidad para pensar. Yep. Sin Entonces, duda. sí, así que yo te agradezco mucho, y de todas maneras podríamos hacer Yo ahí estuve como... años, yo,
Yo estuve años perdido en la discusión estética, por eso te digo, a falta Por de comunidad. eso, po, fantástico. O sea, creo que me serviría un montón tener como esa comunidad. Si a ti todavía te interesa, porque a veces uno colapsa con los temas, pero si todavía te interesa esta discusión, me encantaría como ahí tener una conversa más profunda y más larga. Oye, muchas gracias. Entonces, oye, yo antes que nada haber saludado a Jimmy, que hoy día, primera vez que viene Jimmy, bienvenido también al núcleo, así que bienvenido para que puedas seguir viniendo. Está ahí sin sonido, está ahí sin sonido. No importa, el Jimmy, para que no nos conocen, fue estudiante de tanto Rodolfo como mío en Arci. Así que bienvenido. Y el otro día nos encontramos y lo invité, así que aquí está bacán. Así que ahí otro día no, cuando tengáis mejor el audio podemos conversar. Oye, lo vamos a dejar hasta acá. No sé si Constanza o Javiera tienen alguna pregunta. Si no, lo dejamos hasta acá hoy día. ¿Algún comentario? Preguntas no, de momento no, pero agradecer la presentación. La verdad es que em, son ideas muy abstractas, sí, que se han llevado más estructurado y agradezco ese trabajo. La verdad no habría podido llevarlo a algo tan estructurado como una tesis, algo así. Y me gusta, se vincula igual harto con lo que nosotros hacemos acá en CICET, así que me llevó a pensar y reflexionar bastante. Yo creo que van a salir hartas conversas aquí en la oficina sobre eso. Bacán. Gracias, Constanza. Así que no sé si alguien quiere decir algo más, ¿no? ¿Estamos? Ya. Bueno, Bueno, oye, yo sí, les quería dale. agradecer igual, pues les quería agradecer a todos y todas porque es un día así muy lluvioso y estar hasta esta hora conversando de esto, de verdad, estoy súper agradecida también por los comentarios, los aportes que han hecho que van a ser considerados. Y bueno, también pues, a todas, bueno, también ahí a la Javiera porque también me ha escuchado ya como 3 veces, se ha repetido el platito. Así que también gracias y también a su curso por haberse dispuesto también a una forma de aprender que fue un poquito distinta y que siento que funcionó bastante bien. De hecho, en uno de esos ejercicios que hicimos, me acuerdo de no sé si tú estabas en ese grupo Javiera, o en otro que se representó como las distintas partes epistemológicas y el positivismo estaba como arriba. Hicimos como una escultura humana, ya para que se hagan una idea, como un teatro imagen. Entonces estaba como el positivismo arriba y abajo estaban las otras corrientes. Y Mm, había otra persona que estaba como con un bowling, así como con una bola que decía teoría crítica, como que quería derribar a todas las otras, ¿no? Pero mm, finalmente todas las otras matrices, a pesar de que cuestionaban al positivismo, finalmente lo terminaban sosteniendo y dándole el sitial que tiene. Entonces era súper interesante como corporalmente la imagen y se me vino ahora con esto que estábamos conversando. Así que también le agradezco a Javiera y a su curso por haberse dispuesto a eso. Nada, muchas gracias a ti en realidad por ir a compartir esto. Estoy feliz en realidad de haber escuchado esto 3 veces y podría seguir escuchándolo porque al final va complementando y voy viendo los avances, así que yo feliz en realidad. Bien, ¿Aló? ¿Se escucha ahora o no? ahí sí, ahí te escucho, Jimmy. Ya, súper. Hola, muchas gracias por la invitación, Ale. Viviana, un gusto escuchar. Yo antes de ser trabajador social vengo como del mundo de la construcción de la imagen y a propósito de ahí fue que llegué al trabajo social. Entonces, trabajando con personas en situación de calle y así como comentar más allá de lo filosófico que yo salí hace harto rato, entonces estoy recién reconectando con esta discusión conceptual, pero no sé si hay, yo como del primer texto así de un colega nacional que leí que involucraba aspectos como artísticos y de creación, es un texto de Pablo Suárez que se llama Trabajo Social, Arte y Poética. Entonces, bueno, ahora yo no lo escucho, pero él un poco el sentido de
no sé, pues si para el trabajo social la observación es fundamental, también pone el acento en los otros sentidos y en los espacios de creación. Entonces, no sé, un humilde aporte también más allá de la discusión filosófica, es los elementos que permiten aterrizar a espacios de intervención. Pablo Sárez es trabajador social del UTEM, si no me equivoco. Exacto. Mm. Sí. Oye, está buenísimo ese dato, Jimmy, te agradezco mucho porque también, claro, como esta es mi intención, de identificar esas intervenciones y qué significan, ¿no? Como cuáles son esos procesos creativos que ahí emergen y todo. O sea, a mí me interesa profundamente porque mi horizonte como más de transformación, por así decir, tiene que ver con que si yo logro identificar esas condiciones, si yo logro identificar esas expresiones, cómo podemos ir multiplicando ese tipo de iniciativas, por supuesto, siempre con sus características propias, porque el proceso creativo es muy particular, yo diría, es muy situado en ese sentido, ¿no? Que es lo que tú decías como con la música, ¿no? Pero siento que hay algunos elementos que sí nos podrían aportar a que se vaya multiplicando. O sea, esta misma colega que es del colectivo Caput, que yo voy a ver, que también es trabajadora social y que trabaja en dos universidades allá, ella me dice, pucha, acá yo he querido poner el tema 1000 veces y acá el tema es migración, migración, migración. Mm. Y no hay más. Mm. Entonces es súper interesante que nos vayamos encontrando personas que a lo mejor nos interesa este tema y que sí se puede ir levantando como una línea investigativa, ojalá nacional, pues, o sea, para mí sería eso lo más entretenido y sabiendo sobre todo que hay colegas y aquí como ustedes que han venido trabajando en esos temas, así que yo les agradezco un montón. Gracias. Y a ti también por levantar este tema y poner como la intervención desde lo creativo estético en un pilar o en un nivel similar a otro tipo de intervenciones que hoy día también está siendo súper ninguneado, al menos en el espacio laboral en el que estoy yo, es como poco menos que jugar con papelitos, ¿cachai? Sí. Es muy verdad eso. Muy verdad. Oye, perdona, pero es que, mira, ya la última, no voy a hablar más porque si no, pero es que le encuentro toda la razón a Jimmy porque justamente la otra vez, cuando estuve en el coloquio de doctorantes de trabajo social en enero, se presentó un compañero que era de doctorado en filosofía y que estaba haciendo su tesis sobre el tema del juego, Mm. ¿ya? Y yo lo encontré tan interesante cuando él empezó a hablar, porque justamente yo utilizo mucho ese tipo de cosas y la gente dice, ah, ya, pero ¿cuándo vas a pasar? No sé, pues algunos profes dicen, bueno, pero ¿y el contenido y el contenido? Y yo le digo, oye, pero a ver, momento, el contenido pasa por todo, ¿me entiendes? No significa que porque uno esté en un juego, eso no vaya a tener un nivel de profundidad importante. Entonces ahí yo siento que hay algo muy importante que empezar a quebrar y a poner y él hablaba, pucha, hablaba de un, no, o sea, hablaba un fundamento filosófico muy interesante que en este minuto no me acuerdo, lo anoté de hecho, sobre el tema del juego. Y ahí, a propósito de esa discusión, yo traje a la memoria, porque decía que en el fondo lo que hace el niño cuando juega es poner en el mundo, materializar en el mundo aquello que está imaginando. Y al materializarlo, tú ya viste que hay una posibilidad de que eso ocurra. Mm. Entonces yo me imaginaba de cómo llevar el juego al mundo adulto entonces, de que esos imaginarios posibles que están acá finalmente los materialicemos a través del juego y que eso sea una vía después para que eso realmente se vaya efectivizando. Y ahí Mm. me acordé de una película que no sé si ustedes la vieron, que es El juego de Arcibel, que es una película argentina. Mm. Y que justamente se arma una revolución social a propósito de un juego. Entonces, bueno, ahí, pero sí, te encuentro toda la razón. Estamos en la misma cruzada, Jimmy, de que no sea ninguneado este tema, así que vamos por ello. Súper, atento entonces a cuando salga la publicación. Encantado, voy a seguir conectado a este espacio que me llena de nuevo de energía, así que gracias, gracias a todos. Eso. Ya. Oye, gracias Jimmy también. Qué bueno ahí podemos poder reconectar también contigo. Y gracias entonces Viviana por la presentación, a Constanza, a Javiera, a Sabe, a Rodolfo por haber venido hoy día. En la próxima sesión ya les cuento que va a estar hoy día, yo por eso lo partí más tarde, la gente que venía de la red local de apoyo y cuidado Pedro Aguirre Cerda, que me iba a mostrar su intervención, no pudo estar, pero va a estar para la próxima sesión, que es el 11 de julio.
Y ahí vamos a tener también a Héctor Vargas también presentando su investigación. Ahí vamos a tener a la red local de Pedro Aguirre Cerda sobre cuidado y a Héctor presentando su investigación. Así que están todos invitados y yo les voy recordando por vía mail. Y nuevamente agradecerte, Viviana. Ojalá vaya todo bien, pues ahí comenzar tu trabajo a campo, avanzar. Y ahí es un largo camino que queda entre el trabajo campo y después escribirla, así que harta paciencia y es verdad, uno no quiere dejar de trabajar en esos momentos, pero no se puede. Eso, ese es el rollo. Así que eso, felicidades y adelante y muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en la próxima sesión como el 11 de julio y gracias por verlos de nuevo y nos veremos en otra ocasión. Gracias, nos vemos compañeros y compañeras. Que Chao, estén chao. bien. Chao, que estén bien. Voy a subir la grabación y ahí te la mando, Viviana, por si la necesitas. Súper. ¿Ya? Sí, me encantaría. Voy a Gracias. seguirla a YouTube al YouTube del departamento. Siempre la subo ahí y ahí después te mando el link. Fantástico. Muchas gracias. Que estén bien. Ya, cuídense. Chao, chao. 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 Adiós a todos, que estén muy bien. Chao.